Cuando celebras un acuerdo, es fundamental que comprendas que existirán numerosas limitaciones respecto a aquello que puedes solicitar y aquello que, por el contrario, no te será posible pedir. Uno busca la ciudad que realmente desea y también el grupo de personas con las que de verdad quiere estar. Y por eso es fundamental considerar otros aspectos, no solo limitarse al precio. Tienes que involucrarte. Como sistema de salud, queremos atraerte y, por supuesto, retenerte. No persigas el dinero, no en tu primer contrato. Es lo incorrecto. Mientras sea justo, mientras puedas tener un buen estilo de vida, hay muchísimas otras cuestiones de mucha mayor importancia. Conforme se asciende en la curva del perfil de producción, el valor monetario imputado por cada unidad de valor relativo de trabajo en realidad disminuye. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. Otro episodio de Life of Flow. Hoy vamos a tener una conversación con un buen amigo mío, Stuart Boger. Stuart es abogado. Él está esencialmente al frente de lo que es probablemente la división sin fines de lucro de atención médica más grande en los Estados Unidos. Y su enfoque principal se centra en la adquisición y las fusiones de consultorios. Y por eso él sabe muchísimo sobre todo lo relacionado con la contratación. Y creo que en esta época del año es probable que muchos de ustedes ahí afuera estén buscando activamente empleo, haciendo entrevistas y que esto les sirva como una importante advertencia. No firmes ningún contrato a menos que lo revises con alguien que entienda perfectamente el lenguaje técnico y que pueda darte un buen asesoramiento. Este programa en particular profundiza en eso y espero que ustedes se tomen el tiempo necesario para escucharlo, para aprender de él como lo hicimos nosotros, porque es increíblemente importante protegerse a sí mismos al firmar en la línea de puntos. Bueno, Stuart, estaba realmente eufórico de que hubieras podido apartar un poquito de tu valioso tiempo lejos de tus obligaciones y de tu familia. Sé que eres una persona muy familiar y ya es viernes a las 5 y algo de la tarde, hora estándar central, así que sé que de alguna manera estamos invadiendo un poco tu tiempo personal. Pero de parte nuestra, aquí en el podcast Life of Flow, te apreciamos mucho y te agradecemos tu tiempo. No todos los días tenemos la oportunidad de hablar con un abogado que no nos esté cobrando por sus servicios. De hecho, te está cobrando. Saben, chicos, la verdad, Stuart, no estoy seguro si te he contado la historia completa, pero Lucas es un tipo, no es solo el nombre de mi hijo, sino que es su nombre. Y él se formó y bajo la supervisión mía y la de algunos otros compañeros en el Baylor College of Medicine en algún momento del pasado. Una de las cosas de las que siempre hablaba mucho es que como un año antes de su graduación, yo empezaba a presionarlos y a presionarlos y a presionarlos. ¿A dónde van a ir? ¿Están buscando trabajo? ¿Cómo va el proceso de entrevistas? Y lo que es más importante, ¿hay algún lugar que te guste y ya has conseguido acordar las condiciones? Es decir, ya tienes algún tipo de contrato o acuerdo firmado. Y no fue sorprendente que en muchas de esas ocasiones la respuesta fuera, oh, bueno, no sé, o todavía no lo tengo, o ya lo resolveré cuando llegue el momento. Porque creo que todo el mundo está tan cansado y tan listo para seguir adelante, para ese momento. Diría que quizás unos 6 meses o tal vez 3 meses antes tú estabas como, ya no puedo más, ¿verdad? He dedicado años de mi vida a esto. Y entonces, de repente, ves la luz al final del túnel y esa luz, por supuesto, viene acompañada de algunos signos de dólar y con toda la razón. ¿No crees? Quiero decir, has dedicado tanto tiempo a convertirte en un especialista o una subespecialidad o un subespecialista y luego empiezas a emocionarte mucho con el dinero que vas a tener, el potencial que vas a tener y en el proceso de hacer eso, quien sea tu jefe o tu patrón o quien te esté ofreciendo esa posición, va a crear una infraestructura que te permitirá cumplir con una regulación o con ciertas reglas y así es. Tú sabes, así es como se intercambian los bienes, ¿no? Siempre estoy ofreciendo una oportunidad de trabajo. Vas a encargarte de realizar un conjunto muy específico de tareas que yo necesito y a cambio te voy a remunerar con una cantidad de dinero bien definida, con un ritmo de ejecución y plazos establecidos. Pero no es un simple apretón de manos, ¿verdad? Me refiero a que es un contrato formal. Creo que la gente no llega a comprender la verdadera seriedad y las implicaciones de este tipo de contrato. Y tampoco se toma el tiempo necesario para realmente adentrarse y analizar a fondo lo que significan y conllevan los acuerdos contractuales en su totalidad.
Y supongo, esa es mi explicación tan extensa de por qué le pregunté a Stuart. Stuart es una persona a quien conozco desde hace ya algunos años. Lo considero uno de los, ya sabes, abogados más reflexivos, pacientes que he encontrado en el ámbito de la atención médica. Y creo que tienes una experiencia muy, muy vasta en esto y me has ayudado a mí personalmente y a muchas de las personas que conozco, porque he referido continuamente a varias personas a Stuart. Entonces, sabes, Stuart, quizás así como a modo de una visión general, una perspectiva muy, muy amplia sobre todo esto. Es decir, ¿sabes cuál sería, sabes, quizás la primera forma de abordar el análisis de estos contratos? Y luego podremos profundizar poco a poco en el tema. Pero me gustaría saber tu opinión sobre esta cuestión de que los médicos puedan estar desinformados o no preparados en lo que respecta a sus posibles acuerdos contractuales. Sí, bueno, muchas gracias, Miguel. Me gustaría empezar con una breve introducción. Tú lo mencionaste en el sentido de que a medida que avancemos en nuestras conversaciones, ¿cuál ha sido mi experiencia formativa y quizás qué valor puedo aportar a este tema en particular? Así que, bueno, sí, soy abogado y sí tengo experiencia en el sector de la salud, en fusiones y adquisiciones, en estrategia y en todas esas cosas. Actualmente dirijo la estrategia de compensación y el diseño para el sistema de salud sin fines de lucro más grande de los Estados Unidos. Así que hay $2.000 millones bajo mi supervisión. Y con ello surge la responsabilidad de comprender cómo no solo atraemos a los médicos y a los proveedores de práctica avanzada, sino también cómo logramos retenerlos de manera efectiva. Y cuando piensas en la atracción, puedes presentar una cifra muy alta, pero si esa cifra viene con muchos términos y restricciones onerosas, no vas a retener a esos individuos a largo plazo. Y por lo tanto, es mi responsabilidad asegurar que implementemos estrategias de alineación, estrategias financieramente sostenibles, pero también estrategias de retención para los médicos que en última instancia nos encantaría que tomaran decisiones de carrera dentro de nuestra organización. Así que esa es mi presentación, digamos, en cuanto a mis responsabilidades laborales que me formaron y la capacitación que recibí. Ahora bien, el otro punto que mencionaste, Miguel, es porque este es un tema tan importante. Quizás, volviendo a la primera, a esa incursión introductoria que hiciste en la conversación donde dijiste, Lucas, pasaste años y años y años y te estás preparando para firmar, quizás sean 350, quizás sean $450,000. Esas son cifras muy grandes, incluso si ya has ganado ese dinero antes. Suena genial, pero la pregunta ¿es realmente competitivo en el mercado si ponen en marcha un incentivo? ¿Es eso algo que alguna vez vas a poder lograr? ¿Qué en términos de la llamada, es la llamada onerosa o no? ¿A qué nos referimos con valor justo de mercado? Todas estas son consideraciones importantes que al entrar no puedes analizar una sin comprender la otra. Tienes un contrato de 20 páginas y para la mayoría de nosotros, si no somos abogados, eso no es algo con lo que estemos familiarizados en nuestro día a día y eso puede resultar abrumador y a veces quizás se puedan pasar por alto las cláusulas restrictivas y la gran importancia que estas tienen. Un acuerdo de no competencia válido, aunque la FTC y otros se hayan distanciado un poco de eso en la última semana y tengamos algunos nuevos desarrollos en curso en esa área. Un acuerdo de no competencia válido significa que te doy la bienvenida a mi sistema de salud, te pago mucho dinero y luego restrinjo tu capacidad de irte. Has comprado una casa, has hecho todas estas cosas para construir una vida y luego dices, esto no es lo que buscaba y ahora te tengo atrapado. Por eso la conversación es tan importante, Miguel. Tienes que involucrarte. Como sistema de salud queremos atraerte y, por supuesto, retenerte. Y para lograr eso necesitamos asegurarnos de que exista un verdadero entendimiento mutuo y que tengas la genuina capacidad de firmar y sentir que has obtenido el mejor acuerdo para ti mismo, que abarque una serie de consideraciones tanto monetarias como no monetarias. Entonces, Stuart, cuáles dirías que son las cosas más importantes? Los puntos clave que tienes que revisar cuando tienes un contrato. ¿Cuáles son las cosas principales que miras? Me imagino que tienes un par de puntos clave, entras en ese contrato de 20 páginas, pero sabes a dónde ir para realmente ver lo importante. Esas cosas importantes en las que realmente quieren enfocarse son como dos temas sustantivos principales. Uno de ellos son los términos de compensación. Los términos de compensación estarán o bien incluidos en el acuerdo principal o en anexos suplementarios, ¿verdad? Y en segundo lugar, vas a querer comprender bien tus términos restrictivos. Habrá probablemente unos 4 o 5 párrafos que traten sobre la no captación, la no competencia y algunas otras cláusulas sustantivas importantes. Querrás asegurarte de entenderlas a fondo.
Y así, cada uno de esos puntos, si deseamos profundizar en ellos, podemos hacerlo un poco más detalladamente, de modo que a medida que sus oyentes revisen sus propios acuerdos, puedan empezar a identificar aquellas áreas que les generen inquietud. ¿Les parece bien esta propuesta a todos ustedes? Sí. Quizás simplemente es establecer una base, un nivel fundamental de conocimiento es verdaderamente importante. Así que cuando uno entra en un acuerdo de empleo, va a escuchar muchísimo argot. Van a escuchar a individuos usando términos como uso excesivo de trabajadores con los cuales quizás estén o no familiarizados, valor justo de mercado, overtime, razonabilidad comercial. Muchas veces recuerden que estos son grandes sistemas de salud, quizás pequeños sistemas de salud, operan en un entorno altamente regulado y las reglas de negocio habituales no se aplican necesariamente en el sector de la salud. Y les daré un ejemplo de esto. Cuando uno piensa en la capacidad de hacer crecer su negocio, tiene sentido buscar a personas que demandan negocios y crear vínculos más fuertes con ellas, incentivos para referencias. Queremos que los negocios lleguen a nosotros. En el sector salud, eso es esencialmente ilegal. Y así todos podemos enfrentar un escrutinio muy intenso, no solo por parte del gobierno, sino también de los profesionales de nuestra propia industria en relación con la naturaleza de nuestras prácticas. Y así, cuando celebras un acuerdo, es fundamental que comprendas que existirán numerosas limitaciones respecto a aquello que puedes solicitar y aquello que, por el contrario, no te será posible pedir. Y así, el término valor justo de mercado es una consideración crítica porque permite a un sistema de salud pagarte de una manera específica con la que se sientan cómodos, que no les hará infringir las leyes antisoborno y las normativas regulatorias. Así que esto es algo que me gustaría ofrecer a sus oyentes como conceptos clave a considerar: el valor justo de mercado, la razonabilidad comercial y también esta expectativa general de que las interacciones comerciales típicas no siempre se aplican de la misma manera en el sector de la atención médica. Así que esos son los puntos fundamentales. ¿Tienen alguna pregunta sobre estos conceptos o cualquier otra información general que deseen conocer? ¿Podrías explicarnos en detalle qué significa el valor justo de mercado? Quiero decir, a primera vista parece bastante obvio, pero ¿podrías ahondar en el tema? ¿Cómo se calcula exactamente? ¿Qué implica eso en concreto? Esa es una gran pregunta. Entonces, el valor justo de mercado, normalmente diríamos que es lo que un comprador dispuesto y un vendedor dispuesto intercambiarían bienes o servicios. Típicamente, cuando analizamos el valor justo de mercado ahora, en el contexto de un acuerdo de empleo con un proveedor de servicios, solemos recurrir a encuestas de compensación. ¿Qué es lo que están haciendo los demás en este momento? Porque entonces eso elimina por completo la importancia de lo individual. ¿Sabes tú y yo qué valor real tenemos? Lucas, ¿cuál es tu valor personal, tu aporte único e intransferible para mí? Y se pregunta, ¿cuáles son los Lucas de este mundo? ¿Cuánto valen los cirujanos vasculares que trabajan en esta zona específica? Y ellos se basan en estas encuestas para entender lo que puedo pagar, y así el valor justo de mercado, típicamente de forma muy simplificada, es una referencia a datos de encuestas o a prácticas comunes dentro de un área geográfica determinada para entender lo que deberían pagar. Estoy buscando oportunidades de empleo en Texas, Luisiana y Florida. ¿Dónde puedo conseguir esa información? ¿Cómo podría yo prepararme, armarme con esa información para negociar y saber si el valor de mercado que me están ofreciendo es justo o si no es el adecuado para esa región? Así que tienes la posibilidad de suscribirte individualmente a ciertas fuentes de datos específicas. Por ejemplo, MGMA es, de hecho, una de esas fuentes de datos. Y Sullivan & Cotter es otra fuente de datos importante. Y lo que hacen es que envían solicitudes de información a los sistemas de salud y les preguntan directamente qué cantidad están pagando a sus proveedores de servicios, y nosotros recibimos esa información de vuelta, la recopilan, la anonimizan para proteger la privacidad y entonces podemos basarnos en ella con confianza. El gran desafío son los micromercados. Así que si observamos Seattle frente a Tacoma, o si consideramos Nebraska y algunos de sus subgrupos, el precio de mercado puede ser muy distinto a tan solo 5 o 10 millas de distancia el uno del otro. El problema con los datos de las encuestas es que son grandes volúmenes de información que intentan regionalizar, pero esta regionalización la hacen a nivel estatal. Y por lo tanto, es posible que no puedas identificar con precisión cuál es la tarifa actual o el precio de mercado en tu estado o en tu área geográfica específica. Y esa es solo una consideración importante. Otra consideración crucial es que incluso si logras tener acceso a estos datos, lo cual es perfectamente posible, el verdadero desafío radica en comprender a fondo qué información contienen esos datos. Y con eso me refiero a que miras y dices, bueno, soy un cirujano vascular.
un cirujano vascular en el percentil 25, el 50, el 75, esto es lo que debería estar ganando. Y eso podría ser, y solo les estoy dando números generales, podría darles cifras exactas, pero digamos que son 450, 550, 700 y en el 90º es $1.000.000. Y uno mira y dice, de acuerdo, eso está muy bien. Pero el desafío es, ¿se tiene una comprensión básica de qué elementos conforman esa mediana? ¿Quiénes la presentaron realmente? ¿Cuántos años de experiencia tienen? ¿Están atendiendo o no? Es un ingreso declarado y necesitas entender esos datos para poder aprovecharlos y negociarlos para tu negociación. Una de las cosas que siempre me gusta tener muy en cuenta cuando hablo con mis aprendices sobre estos temas es que el costo de vida es un factor increíblemente importante a considerar, ¿verdad? No es lo mismo si vas a empezar, ¿sabes? Si vas a irte, por ejemplo, a vivir a California, como si tuvieras que ir a Wichita, Kansas. Pero resulta que, curiosamente, suele haber una mayor competitividad al intentar permanecer en las ciudades más grandes, lo que a su vez hace que los precios bajen. Así que, no sé, me siento muy receloso con todo este asunto del FMB porque no estoy del todo seguro de que sea la mejor manera en que podamos evaluarnos a nosotros mismos y lo que realmente necesitamos. Pues yo creo que uno busca la ciudad que realmente desea y también yo creo que uno busca el grupo de personas con las que de verdad quiere estar. Uno se da cuenta de que los primeros 2 o 3 años de vida son increíblemente formativos y por eso es fundamental considerar otros aspectos, no solo limitarse al precio. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otro beneficio o valor voy a obtener de este programa en particular? ¿Voy a tener al menos un salario decente con esto? ¿Estaré bien económicamente? ¿Me irá bien? Porque yo siempre te aconsejaría, de verdad, que no persigas el dinero, no en tu primer contrato. Es lo incorrecto, no persigas el dinero. Mientras sea justo, mientras puedas tener un buen estilo de vida, hay muchísimas otras cuestiones de mucha mayor importancia en el contrato. Es decir, que no son, sabes, simplemente un valor en sí mismas, porque estás considerando ese lugar con la posibilidad de crecer y desarrollarte durante los primeros 2 años. Necesitas un buen respaldo senior, necesitas volumen, necesitas un lugar que haga lo que te gusta, ¿sabes? Te gusta la isquemia crónica que amenaza la extremidad. Este es, ¿sabes?, un centro de excelencia o te encantan las intervenciones aórticas. Este es un centro de excelencia. Eso, para mí, tiene mucho más peso que basarse en la idea de que vas a conseguir el mejor salario del mundo y que el valor justo de mercado ha sido... Sabes que todo está bien, pero creo que necesitas investigar eso. Ahora bien, en lo que yo sería definitivamente muy meticuloso, muy cauteloso, ¿sabes? Es, ¿cuáles son los términos de este contrato? ¿Es un salario fijo? ¿Es esto un puesto de producción o es más bien un salario basado en la productividad? ¿O se trata de un apoyo salarial, un subsidio? ¿A qué tipo de compromiso te estás uniendo? ¿Qué implica todo esto? Porque mira, yo he visto toda la situación. Quiero decir, probablemente he sido el mejor ejemplo de lo que definitivamente no se debe hacer. Yo, sabes, por ejemplo, cuando fui a Arizona me dieron, creo que fue algo así como 350. Ese fue como mi primer salario de entrada, pero era un apoyo salarial en práctica privada, ¿de acuerdo? Y lo que eso significa es que en algún momento firmé y quizás alguien me lo explicó en 1.2 segundos y probablemente nunca lo entendí realmente, pero lo que significaba es que te daríamos lo que necesitaras para alcanzar este salario específico cada 2 semanas. En cuanto empiecen a generar dinero, nos retiramos, ¿eh? Nos echaremos atrás, nos echaremos atrás, nos echaremos atrás. Cualquiera que sea la cantidad final en los primeros 2 años, todo lo que retiraste de ese fondo común con el que nos aseguramos de que estuvieras completamente cubierto, eso ahora se convierte en un préstamo. Vas a tener que pagar esa deuda trabajando por una fracción mínima de lo que estipulaba aquel contrato, ya sabes, durante 3 o quizás 5 años. Entonces, digamos que fueran $300,000 divididos por 72 meses. Luego, cada mes me perdonarían, no sé, 12,500, 12,5K. Cuando se me presentó la oportunidad de mi vida de venir a Houston y decidí aceptar, de repente me di cuenta de que les debía a esos tipos como $150,000 porque no cumplí el contrato, ¿sabes? Y
Por lo tanto, no se trata solamente de si la cantidad es la correcta, es la cantidad justa o equitativa. Yo siempre me preguntaría, ¿hacia dónde te diriges? ¿Cuál es la razón por la que vas? ¿Te sientes realmente feliz y estás contento con ello? Y luego, ¿cuáles son los acuerdos contractuales que se derivan de todo esto? ¿Cuánto tiempo quieren que te quedes allí? ¿Es práctica privada? ¿Es práctica académica? ¿Es una combinación? ¿Es del gobierno federal? ¿Es de veteranos? ¿Y cuáles son las cláusulas restrictivas que vienen con ello? Así que hay muchísimas otras cosas que tienes que empezar a considerar y a investigar a fondo. Entonces, Stuart, creo que mencionaste que el punto número 1 es que revisemos los números. ¿Estás recibiendo una compensación justa y adecuada por tu trabajo? ¿Es esto realmente justo para ti? A eso yo añadiría cuál es la modalidad de tu pago, cómo te van a pagar, cómo se deducirán los impuestos. Todas estas cosas me parecen muy importantes y esto va para todos ustedes, saben, a 1 año o 6 meses de graduarse, porque deberían estar pensando en estas cosas. Y si no lo has hecho, busca ayuda ahora mismo, porque esto es realmente importante. Pero entonces, vayamos un poco más allá, ¿sabes? A un nivel más profundo. ¿O hay algo más que debamos considerar al respecto? ¿Se trata de un apoyo? ¿Es un salario real? ¿Me estoy perdiendo algo en ese frente en particular? Tú mencionaste los componentes de la compensación. Yo, por lo general, me refiero a ellos como dominios de compensación, pero eso es solo nomenclatura. Lo que realmente significa es que entiendes la mecánica de cómo funciona tu modelo de compensación. Si es un modelo de base más, entonces típicamente tendrás un salario base que puede o no tener un ajuste, Miguel, que mencionaste, pero luego tendrás una compensación por oportunidad. Y miras eso y, sabes, presumiblemente necesitas entender si es un incentivo de productividad, dónde se fija el umbral. ¿Es eso algo razonable para mí durante el primer año o el segundo? ¿Realmente voy a ver este dinero alguna vez? Porque si se acercan a ti y te dicen, oye, qué bien, tienes un salario de $400,000 y además tienes la oportunidad de ganar $80,000 adicionales. Y tú miras y dices, bueno, las métricas de calidad es un componente. ¿No somos capaces de rastrear eso? Entiendo lo que es eso y dicen, van a tener productividad. ¿Es razonable el umbral establecido? ¿Es el dólar por RV de trabajo la cantidad que ganas? ¿Eso alguna vez va a ser algo, va a poder ser, va a poder realizarse? Y eso, Miguel, es algo que realmente me gustaría enfatizar, la necesidad de comprender a fondo cómo opera el modelo, de analizar cada uno de sus aspectos y no limitarse únicamente a considerar el salario base. Va a ser tan fundamental para los fines de lo que en general consideres una remuneración justa y adecuada, un salario que te permita vivir dignamente, que no puedes simplemente ignorar eso y enfocarte solo en un aspecto. ¿Cómo intentas calcular en tu mente cuál sería un dólar por RVU aceptable en un momento particular de tu carrera? Porque siento que eso es mucho, hay mucho conocimiento esotérico al respecto y he oído, sabes, valores muy diferentes para eso. Sí, claro. Así que, bueno, existe una gran cantidad de orientación al respecto. Y como bien sabes, una de las cosas que observarás es que los sistemas de salud con frecuencia presentan al gobierno sus prácticas de pago para que se determine si son aceptables. Y así la OIG, la Oficina del Inspector General, regresará y emitirá sus dictámenes consultivos. Sí, eso funciona. Sí, eso no funciona. Muchas veces lo que ocurre es que te encontrarás con un proveedor que lleva 10 o 15 años en el sector y ha desarrollado no solo desde el punto de vista de su proceso, sino también desde el de su equipo y soporte, un perfil de muy alta productividad. Y él está en el percentil 90 y vendrá y dirá, oigan chicos, estoy en el percentil 90. Deberían pagarme en el percentil 90 en términos de dólar por RVU de trabajo. Y lo que la OIG y otras entidades han manifestado es que en la mayoría de los casos no solemos observar que eso ocurra. Conforme se asciende en la curva del perfil de producción, el valor monetario imputado por cada unidad de valor relativo de trabajo, RVU, en realidad disminuye. Y así es contraintuitivo, especialmente en la práctica privada, decir, bueno, espera un momento. Gano más con mi RVU de trabajo, número 500, que con el primero. El primero se destina a cubrir los gastos de la consulta. El 500 debería ser ganancia neta. Así no es como funcionan las encuestas. Así que volvamos un poco atrás y analicemos esto. Lo que se considera justo en términos de un valor de dólar por unidad de valor relativo de trabajo, RVU, depende enteramente del modelo de compensación específico en el que se integre. Si tu remuneración principal se basa únicamente en el dólar por RVU de trabajo, entonces necesitas un valor de dólar por RVU de trabajo más alto para poder alcanzar tarifas competitivas en el mercado actual. Si te están pagando después de alcanzar un determinado umbral, entonces tienes que entender cuál es y dónde se encuentra ese umbral exactamente y cuánto estoy ganando por cada RVU de trabajo, y voy a seguir ganando lo mismo por 1000 RVU de trabajo o por 2000 RVU de trabajo.
Y así que tienes toda la razón, hay muchísimos matices en eso, pero lo mejor que puedes hacer como proveedor que recién empieza es tener un entendimiento básico y hacer la pregunta. De acuerdo, tienen un equipo de 1, 2, 5 cirujanos vasculares aquí. ¿Cuál es el periodo de adaptación esperado? ¿Y me podrías proporcionar los RVU de trabajo para esta cohorte durante sus primeros 2 años aquí? Puedes usar esa información para empezar a entender y a modelar cuál sería tu compensación proyectada. Y entonces puedes decir, este dólar por RVU de trabajo me lleva a donde creo que debería estar, basado en Indeed y otras ofertas de empleo, donde puedes ver lo que otros podrían estar ganando desde el principio. ¿Eso responde a tu pregunta? Ajá. Creo que es importante que cuando estés considerando estos puestos, cuando hagas la ronda de entrevistas, la mayoría de estas instalaciones querrán que vengas a hablar con ellos. No dudaría en preguntar cuántas RVU están generando ustedes. Es que uno quiere entender, ¿sabes? Si 450 es una base o si 350 es la base. Por cuántas review, quiero decir, va a haber una expectativa de que vas a tener que trabajar para ello y entonces vas a tener que intentar identificar cuáles deberían ser tus objetivos. En un modelo académico las cosas suelen ser un poco más, te protegen, es decir, sabes, te resguardan de eso de una forma un poco más marcada. Si no produces los review que se supone que debes generar, entonces la división podría verte como un grupo potencialmente, no lo sé. Hay formas de evitarlo, pero creo que es muy importante entender qué es lo que intentas lograr y lo que es más importante, qué haces para alcanzar el siguiente nivel. Porque entonces, esa es la otra cosa que considero increíblemente importante, es el hecho de saber que estas instalaciones, y aquí me refiero al punto que mencionó Stuart, dependiendo de tu rango o posición académica, te ofrecen incentivos económicos para ganar más dinero con la misma cantidad de RVUs. Así que el valor en dólares por cada RVU para un profesor asistente, el valor en dólares por cada RVU para un profesor asistente es diferente del valor en dólares por cada RVU de un profesor asociado, lo que implica una unidad de valor relativo. RVU diferente a la que corresponde a un profesor titular. Y eso es lo que rige la necesidad de que tengas que ascender de rango para poder conseguirlo. Así que esencialmente te quedas atrapado en esa situación. Y por eso siempre digo, bueno, tengan en cuenta el hecho de que no necesitan producir en exceso, ¿verdad? No tiene ningún sentido hacer 30,000 RVUs cuando eres profesor asistente, porque no vas a llegar necesariamente a ese siguiente nivel, a menos que realmente publiques algunos artículos y hagas lo que sea que necesites hacer. La mayoría de estos lugares tienen diferentes formas en las que puedes, sabes, progresar. Y yo identificaría muy bien cómo se asciende, cómo se sube de rango, porque ese es el camino. Y luego la otra dinámica, una vez que entras, es que empiezas a asumir responsabilidades para compensar tu objetivo de productividad. Y así, en lugar de que tengas que realizar esos 15,000 RVU o lo que sea, ya sean 10,000 o incluso 7,500, ahora eres, digamos, el jefe de intervenciones de extremidades en algún lugar. Y para eso, en realidad, van a hacer un recorte, ¿sabes? Te van a aplicar un punto 1 o un punto 2. Bueno, eso significa que te están quitando el 20% de tu objetivo de RV. Y ahora, haciendo el 80% del trabajo, deberías poder ganar el mismo salario. Y es en ese momento cuando, por lo general, probablemente sigues trabajando lo mismo. Y así ahora recibes una pequeña bonificación. Y estas son cosas que, por alguna razón, la gente no suele pensar en ellas hasta que ya estás dentro. Dime, Lucas, tú que acabas de... ¿Sabes? Has pasado por esta negociación un par de veces. ¿De verdad has profundizado tanto en alguna de ellas? No, parece que es algo que deberías hacer. Sí, Stuart, ¿qué ibas a decir? Entonces voy a hacer una salvedad, Miguel. Aquello que acabas de mencionar es algo muy generalizado en los centros médicos académicos. Si te adentras en otros sistemas hospitalarios, podrías observar de diversas maneras que el movimiento hacia, digamos, puestos de director médico asociado o de director o de jefe puede tener un impacto negativo en la compensación. Y es una dinámica realmente interesante cuando hablas de tarifas clínicas y cómo valoramos las tarifas clínicas frente a las administrativas. En algunas especialidades puedes elegir
Si nos fijamos en la atención primaria, si están ganando 240 o 250 mil dólares, la forma en que yo valoro o podría valorar el tiempo administrativo, en realidad puede exceder su tarifa horaria efectiva, implícita o su tarifa en dólares por RVU de trabajo. Si pasas a neurocirugía, es completamente diferente. ¿Cómo puedo yo valorar si alguien está ganando entre 1 y 1.200.000 dólares al año? ¿Cómo puedo valorar el tiempo administrativo que funcionalmente es idéntico a la pediatría o a la atención primaria con algunas de las mismas responsabilidades fundamentales? ¿Cómo valoro eso en 500, 600, 700 dólares? Y esto, por lo tanto, genera ciertos desafíos en el ámbito de la medicina académica, basándose en cómo se estructura y se dirige con jefes de servicio y directores de departamento. Existen consideraciones muy particulares según el tipo de sistema de salud al que se ingresa, según el rol, la dedicación parcial. Esas son cosas, Miguel. Le diste en el clavo cuando dijiste que hay que entender eso. No puedes ignorarlo. Así que pasemos a algunas de las limitaciones que encontramos en el contrato, ¿de acuerdo? Las cláusulas de no competencia, de no captación de clientes. ¿Me estoy olvidando de alguna otra que sea importante en este punto? Sí, yo añadiría un tercer punto que son las bonificaciones por firmar y pedir la devolución de esos artículos. Comencemos hablando sobre los acuerdos de no competencia, dado que la resolución oficial de la FTC se publicó, me parece que hace apenas un par de días, mencionando que realmente están prohibidos ahora. ¿Cuál es la situación exacta? ¿Eso nos afecta a nosotros directamente? Existe una gran cantidad de lenguaje restrictivo. Yo diría que eso será objeto de apelación. Yo diría que en este momento estamos presenciando cómo los acuerdos de no competencia y la facultad de trasladarse sin restricciones de un sistema de salud, de una asociación a otra, están siendo seriamente cuestionados. Y por lo tanto, creo que lo que podemos hacer en este momento es reconocer el hecho de que las cláusulas de no competencia individuales, si bien hay algunos indicios de que están siendo eliminadas, el lenguaje restrictivo sobre a quién se aplica y cuándo se aplica va a ser impugnado. Probablemente pasarán 2 o 3 años antes de que tengamos una guía sólida y clara sobre lo que será permisible y no permisible, y se sentará un precedente donde podamos decir esta es la ley en esta área particular o esta es la ley en el país. Entonces, si te preguntara, ya sabes, buscando tu consejo y te dijera, oye, Stuart, voy a renunciar para montar mi propio negocio a solo 2 calles de mi oficina, ¿qué me responderías tú? Todo esto a raíz de esta nueva sentencia. Lo primero que yo diría sería, por favor, permítame ver su contrato. Pero creo que la segunda cosa que te diría es que es muy probable que te lo impugnen. Y esto es, por favor, tengan en cuenta que este es un consejo categórico. Y así, si dan un paso atrás, algunos sistemas de salud dicen que el bien de la comunidad, los recursos ya establecidos, no lo vamos a cuestionar porque va a afectar nuestra reputación y va a impactar de alguna manera, quizás a causar daño al paciente. No todos los sistemas de salud hacen eso. Hay sistemas de salud muy litigiosos que irán tras los proveedores y dirán, no te queremos aquí. Tenemos un interés creado en traer a otra persona y no te quiero allí. Yo diría que tendría que ser un análisis multifactorial donde tú y yo nos sentáramos y dijéramos, la ley no es clara. ¿Qué dice tu contrato y para quién exactamente estás trabajando? Quizás sea incluso más importante que una persona como tú, decida que va a tirar la toalla. En un contrato que ya ha sido ejecutado y que contiene esa cláusula, diría que, y esto es lo más importante, para aquellos de ustedes que están a punto de firmar contratos, tómenlo con un grano de sal. No creo que uno pueda abordarlo pensando, la FTC ya dictaminó, estamos bien. No creo que hayamos llegado a ese punto todavía. Como bien señala Stuart, esto tomará algunos años de idas y venidas, de negociaciones, antes de que realmente sepamos dónde va a terminar. Y entiendan que lo que yo haría en este momento, mi consejo es que va a ser muy difícil no conseguir uno. Pero todo está sujeto a negociación. Así que sea lo que sea que te den en un momento determinado. Y por lo general, casi siempre trata de una cuestión de tiempo y de distancia. No es cierto. Lo que no queremos es que usted trabaje en ningún lugar que se encuentre cerca de un determinado radio geográfico, ya sea a unas 5 millas, 10 millas o incluso a unas 20 millas de distancia del sitio exacto donde usted más labora, debido a que en muchas ocasiones existen múltiples instalaciones o centros médicos diferentes en una misma zona. Por lo tanto, usualmente la regla general que se suele aplicar en estos casos es considerar aquel lugar donde usted ejerza su profesión el 50% o más de todo su tiempo laboral. Así que si resulta que es un sistema muy grande y tienes que ir a distintas clínicas, el epicentro va a terminar siendo aquel lugar donde pases la mayor parte de tu tiempo. Ahora, partiendo de ahí, 10, 20, 50 o lo que sea, unas 100 millas a la redonda por unos 12, 24 meses o 32, unos 36 meses. Yo la verdad es que no lo sé con total seguridad en este momento. Lo que suele ocurrir normalmente es que yo he visto unas 15, digamos de 10 a 15 millas en un periodo de 12 meses.
Eso es exactamente lo que yo acostumbro ver con muchísima frecuencia. ¿Cuál dirías que es un término realmente atroz y muy malo? ¿Y qué es lo que piensas tú, Stuart, que podría ser un término que sea muy razonable y también bueno en lo que se refiere a la cuestión de la distancia y también el tiempo? Así que esto realmente depende de la geografía. Si el área es rural, podrías encontrar a que se respetan distancias de 50 a 75 millas. Pero si es una zona altamente urbana, como Houston en particular, entonces lo más probable es que tengas algo que sea de unas 10 millas. Y esas parecen ser medidas bastante estándar. Bueno, eso es algo que yo diría que resulta generalmente justificable tal como está establecido en la actualidad. Lo que sí es verdaderamente atroz es donde uno ve 20 o 30 millas de cualquier lugar donde uno ejerza su profesión. No existe un umbral de materialidad. Miguel, acabas de mencionar el disparador del 50%, donde dicen, bueno, si has ejercido en cualquier momento en los últimos 2 años, lo cual es un plazo irrazonable, a diferencia de un 50% durante un periodo de 6 meses antes de que se rescinda el contrato, ahí es donde vamos a trazar la línea. Y esas son las que, en mi opinión, son de una naturaleza excesivamente ambiciosa, donde intentan establecer un área geográfica que es sumamente fluida, basándose en un lugar de prestación de servicios donde quizás has ofrecido servicios de forma muy esporádica. ¿Son esas cosas ejecutables? Por lo general van a ser objeto de impugnación y en algunos casos no lo son necesariamente. Les va a resultar muy difícil demostrar que existe un interés comercial legítimo en impedirte el acceso a un sitio de servicio donde solo has prestado servicios de forma muy infrecuente. Pero es que, ya sabes, lo que es mucho más importante que si ellos pueden llegar a echarte de ahí es si pueden llegar a convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Y yo creo que eso es, ya sabes, a estas grandes corporaciones les basta con tan solo un par de abogados que estén muy descontentos para simplemente hacer que tu vida se convierta en un auténtico y completo infierno. Y por eso mismo es que siempre abogaría porque si estás en una situación A, negocies hasta el último detalle. Y si llegas a un punto en el que vas a irte, entonces negocia hasta el último detalle. Es decir, no te fíes de que no te busquen problemas. Está en la conversación, siéntate a la mesa y negocia una rescisión. Porque así como entras en este contrato, así puedes salir de él, ¿verdad? Y puedes ofrecer una rescisión a tu cláusula de no competencia. Y de hecho, puedes exacto. De hecho, yo diría que al negociarlo, quizás quieras incluso negociar esa cláusula para incluirla. Por poner un ejemplo, podrías decir lo siguiente. Oye, escucha, si en algún momento llego a un punto en el que decida que me quiero marchar, ¿a cuánto ascendería exactamente esa suma de dinero? De esta manera puedes iniciar el acuerdo teniendo ya la total claridad de que para rescindir dicho contrato habrá que pagar una cantidad de dinero determinada y tú ya eres plenamente consciente de ello. Por lo que yo mismo he podido ver, quiero decir, Stuart, corrígeme si me equivoco, pero es muy posible que sea algo así como el 50% de la colección de un año completo. Ajá. Pues sí, puede ser el caso. Yo, por lo general, porque la gestión de cobros profesionales puede variar mucho dependiendo de quién sea el pagador, la institución involucrada y la proporción entre los que pagan y los que no pagan. Vemos que los proveedores, en la medida en que ellos extienden su servicio, o lo siento, mis más sinceras disculpas, los sistemas de salud, en la medida en que permiten cláusulas de rescate, analizan lo que realmente te pagaron e intentan recuperar una parte de eso. ¿Es el salario de un año o el de medio año? Es negociable, pero ahora veo una tendencia más marcada, Miguel, que se centra en lo que realmente pagaron frente a lo que realmente cobraron. Una solicitación. Exacto, no solicitación, que es otro tema. Y me gustaría, si no le importa, que profundicemos en la diferencia entre la no solicitación de empleados y la no solicitación de pacientes. Sí, entonces cuando hablamos de la no captación de empleados, tal como su propio nombre indica, es una restricción general sobre tu capacidad de contactar a alguien con quien hayas trabajado, ya sea un asistente médico, un técnico quirúrgico o quien sea, y pedirle que te acompañe a donde vayas. Son empleados del sistema de salud y no quieren que vayas a ir a esos empleados y busques activamente llevártelos contigo. La solicitud de pago o de paciente es algo diferente porque hay un interés en la continuidad de la atención y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con el hecho de que tienes ciertos derechos y hay derechos de notificación y todo lo demás al irte para asegurar que si el paciente quiere continuar la atención pueda hacerlo. Pero también hay restricciones sobre tu capacidad de decir, oye, estás susurrando en la sala de espera. Oye, voy a estar aquí el martes.
¿Por qué no me sigues? Y por eso hay que tener mucho cuidado de entender los requisitos específicos de tu estado para permitir la continuidad de la atención sin infringir o violar una no solicitud de pago o de paciente, lo cual es muy, muy diferente. Puedes publicar una solicitud general en un periódico que diga, me voy para allá, pero no puedes entrar a una sala de espera y hacerle saber al paciente a dónde vas, cuándo vas y darle una tarjeta de presentación para tu nuevo lugar de servicio. Y así, aunque esas difieran según cada estado, la intención fundamental es la misma. La continuidad de la atención, la continuidad de la relación con el paciente es algo muy, muy importante. Pero existen ciertas restricciones de las que debemos estar muy conscientes, impuestas por el Estado. Creo que lo que es importante que tengas en cuenta en ese sentido es que si en algún momento dado llegas a un punto, el lugar donde dejas tu práctica, creo que eso realmente depende de las regulaciones específicas de los diferentes estados. Pero en general, tengo entendido que la mayoría de ellos exigen que se envíe una notificación formal por escrito a cada uno de tus pacientes. Esencialmente, y esto es algo por lo que considero que uno debe luchar, y esto es algo que a mí personalmente me ha sucedido, donde básicamente te marchas, y no voy a entrar en detalles, pero te marchas, y esta carta debería ser una misiva muy clara, no necesariamente del por qué te vas, sino de dónde vas a estar, ¿de acuerdo? El empleador tiene la obligación legal de facilitarme toda la información necesaria sobre el lugar exacto en el que voy a estar desempeñando mis funciones si yo se lo solicito. ¿Estamos de acuerdo? Y es precisamente en ese punto donde la gran mayoría de estos establecimientos, según mi opinión, realmente fallan al no ofrecer una orientación que sea verdaderamente adecuada o profesional para los trabajadores. Porque la mayoría de los pacientes preguntarán, ¿sabes a dónde van? Y ahí es donde muchas cosas se pierden. Y entonces lo que harán muy rápido, enviarán una carta porque es están en su derecho de ofrecerte una alternativa. Y entonces, oye, el doctor Ferrer se marchó. Tenemos a Dimitrios que sigue en el personal y es increíble y vamos a trasladar a sus pacientes con Dimitrios. Por favor, llame a este número si desea que lo atendamos y nos aseguraremos de que sea atendido por uno de nuestros especialistas. Pero no le están diciendo que el doctor Lucas Ferrer acaba de irse al otro lado de la calle y si quiere seguir con él, todo lo que tiene que hacer es llamar a ese otro número. Y hipotéticamente hablando, o si lo prefieres, teóricamente, eso es algo que ellos deberían hacer. Y por eso tienes que luchar un poco para que eso se concrete. Y ¿es eso acaso como es eso como una carta formal que tu propio abogado le manda directamente al hospital diciendo que están obligados a hacerlo según lo que dicta la misma ley? ¿O qué es lo que pasa con todo eso? es correcto. Lo que quiero decir es que eso es precisamente el tipo de cosas en las que un abogado podría intervenir y decir algo como, escuche, existe un plazo de tiempo muy específico y determinado en el cual usted tiene la obligación de presentar esta notificación. Debe haber reglas y regulaciones. Tiene que haber anuncios claramente visibles dentro de los espacios de la clínica. La recepción debe tener una foto, un nombre y un lugar al que te diriges. Así que hay muchas cosas que deben hacer por ley para dar a los pacientes la capacidad de tomar una decisión voluntaria, una decisión libre de seguirte. Y es ahí donde no lo hacen con frecuencia. Y así, algunos de estos hospitales son mucho mejores haciendo eso. Algunos de ellos son realmente buenos, cumplen la ley y lo hacen de la manera correcta. Y algunos tienden a ser astutos al respecto para intentar, ya sabes, que los pacientes no te sigan. Stuart, ¿ibas a decir algo? Solo iba a decir que en realidad se reduce a ese tema central del abandono. La relación médico-paciente es tan importante, no solo para la continuidad de la atención, sino también para la confianza. Y hay tantas cosas involucradas que tú, al tener una licencia médica, puedes meterte en serios problemas si llegas a abandonar al paciente, ¿verdad? Bueno, y entonces comprender que hay repercusiones y luego, Miguel, a lo que tú señalas, entender las obligaciones de un empleador actual o de un empleador anterior es fundamental. No necesariamente para establecer una nueva relación con pacientes en tu nuevo lugar de práctica, sino realmente para asegurar que haya continuidad de la atención y que no haya un hallazgo de abandono. Y esa es realmente esa cuestión central que quieres entender y quieres entender las reglas específicas de tu estado relacionadas con ello. ¿Crees que existe realmente algún tipo de margen para la negociación en este asunto, en estas leyes en particular?
¿Consideras que es posible negociar los términos de la cláusula de no captación de clientes? Yo diría lo siguiente, en la medida en que ustedes tienen cláusulas de no captación y también de no competencia que varían de manera tan tremenda, van a surgir preguntas sobre el porqué de esto y se corre el riesgo de que un sistema de salud las desestime o las anule por completo. Usted actuó de manera discrecional con este único proveedor. ¿Es eso porque existe un volumen y un valor considerable en las referencias que aporta? Él genera una gran cantidad de negocio. ¿Por qué él obtuvo un trato tan especial y este otro individuo no lo consiguió? Y así, aunque quizás puedas ver sistemas más pequeños cediendo a la presión, cuanto más grande es el sistema, menos margen de maniobra, menos flexibilidad tienen en esas cláusulas fundamentales. En lo que respecta a la captación de empleados, supongamos que tienes... Esa es una de las que siento que de todas estas cosas que mencionas es algo que resulta realmente muy difícil de hacer cumplir en la práctica. ¿Por qué? Porque resulta que tus propios empleados no tienen acuerdos de no competencia. Pero si como digamos los asistentes médicos o los enfermeros especializados que normalmente no los tienen. Imagina que tienes a alguien como un técnico en el laboratorio de hemodinámica con el que trabajas codo con codo cada día y con quien tienes una relación excelente. Y entonces te dicen, oye, ¿crees que habría alguna oportunidad para que yo me fuera contigo? Ya sabes, ¿hasta qué punto, qué tan ejecutable es eso legalmente? ¿Qué tan probable es que alguien decida ir a por ti si ven que ese miembro tan valioso de su equipo se ha marchado finalmente contigo? Sí, esos son los casos en los que yo diría que no vas a incurrir en una violación de una disposición de solicitud, siempre y cuando lo que hagas sea una publicidad general, un anuncio general. Oye, mira, estoy buscando un técnico quirúrgico. Si ese técnico quirúrgico se postula porque te ha estado siguiendo, no vas a tener ningún problema. Donde surge un problema es cuando le has enviado un mensaje de texto a esta persona y dice, oye, te voy a traer y esta es tu nueva tarifa y tengo muchas ganas de que te unas al equipo. No ha habido ningún aviso general de que esto iba a suceder. Es para esa persona en particular. Pueden ir y pueden revisar tu teléfono y pueden ver si sabías que no debías traer a nadie. Sigue siendo un empleado nuestro y aquí estás con una situación de hechos donde trajiste a esta persona. Ese es problemático. Yo diría que en la medida en que alguien desee moverse con total libertad y te siguieron hasta el lugar donde te encuentras, eso está bien. No representa ningún riesgo para ti. Y el enfoque, Miguel, no está en el MA y el MP, sino en tu solicitud. Y tienes toda la razón. Ellos no tienen ninguna restricción. Pueden irse y moverse libremente. Es lo que haría un empleador potencial que podría sentirse frustrado. Podría ser un oncólogo, ellos te reclutaron, construyeron un centro oncológico y luego tú decides marcharte y quizás no tienen un reemplazo o quizás ellos te vas a un competidor y podría haber la sensación de que, bueno, he invertido en este desarrollo programático, este individuo se va y ahora se lleva a todas las enfermeras oncológicas y todo lo demás con nosotros. Así que es algo que hay que tener muy en cuenta. Tienes tus términos de compensación y tus términos restrictivos y en ambos es en lo que realmente debes enfocarte. Permítame hacer un pequeño paréntesis aquí. Si la resolución de la FTC se mantiene y los acuerdos de no competencia son eliminados, ¿cómo creen que eso afectará las negociaciones de todas estas condiciones? Sí, vas a ver un desplazamiento. Yo creo que lo que en última instancia verías, y esto es solo Stuart Barker hablando, basándose en algo que no tengo una bola de cristal. Creo que a lo que verán es más bien una situación de esposas de oro, donde los individuos tienen un bono de contratación muy grande con un periodo de amortización de 4 o 5 años y llega un punto en el que, Miguel, como tú dices, $150,000 son $150,000. Y van a empezar a ver no necesariamente acuerdos de no competencia, sino más bien algo que vincule la compensación directamente a la retención del personal y quizás alguna otra forma en la que puedan asegurar el talento sin la necesidad de un acuerdo formal de no competencia. Y van a ver eso y también van a ver, creo, y esto es algo que deberíamos estar haciendo en este momento como sistemas de salud. La compensación representa el 50% de la ecuación. Si tienes un mal jefe, malos compañeros de trabajo, una mala cultura, puedes decir que te vas por la compensación, pero te vas porque no disfrutas donde trabajas. Y todo el otro estrés es demasiado fácil o demasiado difícil quizás de articular y miras y dices, está bien, no me pagan lo suficiente para hacer esto. Es el 50% de la ecuación. Creo que los sistemas de salud tienen que hacer un trabajo mucho mejor al articular realmente por qué generamos la alegría de practicar la medicina aquí. Mira a toda la gente con la que trabajas. ¿Te gusta trabajar aquí?
Y así creo que van a tener que empezar a hacer un mejor trabajo, no reteniendo el talento basándose en cláusulas de no competencia, sino manteniéndolos por la alegría y fomentando la práctica de la medicina, la productividad por sí misma y decir, te voy a poner en un modelo de producción puro y solo vas a trabajar cada día y eso es lo que vas a hacer. No fuiste a la universidad solo para producir casos sin parar. No, y fuiste a la escuela por otras razones. ¿Y cómo reconocemos eso? ¿Cómo empezamos a incorporar eso en una fórmula de compensación y en una cultura para asegurarnos de que te quedes porque quieres y no porque tienes que hacerlo? Sí, y curiosamente es una opinión muy personal sobre esto. Estaba teniendo una conversación no hace mucho tiempo con alguien a quien estaba intentando reclutar, porque la verdad es que yo creo que aquí en Hope, en algún momento de un futuro que es bastante cercano, vamos a tener, ya sabes, vamos a acabar necesitando un par de manos extra para ayudarnos. Y entonces empecé a hablar con esta persona y me preguntó directamente, ¿cómo es vuestra cláusula de no competencia? Y yo le respondí, es que no tenemos ninguna cláusula de no competencia. Me dijeron, ¿cómo que no? Y yo le dije, pues sí, es que verás, el asunto es exactamente este. Si iniciamos una negociación donde yo, como tu jefe, intento encadenarte a mi sistema, creo que eso dice mucho y muy mal de lo que considero que es mi propia capacidad como corporación, como institución, como jefe. Yo diría, escuchen, si no puedo proporcionarles las herramientas necesarias para que tengan éxito, si no se sienten a gusto o felices dentro de mi sistema, entonces deberían buscar y encontrar trabajo en otro lugar. Y eso creo que me pone la presión de retenerlos a lo que te refieres, Stuart, porque mi deseo es que este sea el mejor empleo que hayan tenido en toda su vida. Quiero que seas, sabes, como cuando hablamos de los representantes, ¿verdad? ¿Qué dicen cuando hablas de Gore? Cuando llegas a Gore nunca te vas. Es el trabajo de tus sueños. Tienen lo mejor para el empleado, ¿sabes? Todo en este lugar. Son bien tratados. Reciben un muy buen sueldo. Se les compensa de una manera muy adecuada. Cuentan con excelentes bonificaciones e incentivos. Tienen muchísimos beneficios para sus familias. ¿Por qué razón querrías marcharte de ahí? Nadie se marcha nunca de la empresa Gore. Lo mismo ocurre con este caso. O sea, no debería existir una cláusula de no competencia porque si brindas un lugar de trabajo que sea realmente adecuado, deberías. Pero la verdad es que no lo sé con certeza. Quizás soy demasiado soñador aquí, pero así es como lo veo. Así que a cualquiera que esté ahí fuera, si buscas trabajo, cuando lo publiquemos, no tendrás una cláusula de no competencia con Hope, porque nuestra intención es hacerte feliz, que te sientas pleno, que estés satisfecho, tener un buen equilibrio entre vida laboral y personal. Eso es lo que me encantaría ver en los contratos. A tu pregunta, ¿dónde deberían estar estos contratos? Preocúpate por la persona que contratas, ¿verdad? Asegúrate de darme un salario competitivo, pero también todas estas otras cosas que me hagan querer quedarme y ser parte de esta institución, vestir la camiseta y sentirme orgulloso de ser parte de, no sé, Memorial Hermann o Mass General o UCLA. Convénceme de que soy feliz y muéstrame el camino a la felicidad y la realización personal. Estoy seguro de que a la gente le encantará esto. Quizás incluso lo guarden en sus favoritos, lo escuchen un par de veces y busquen orientación, chicos. No todo el mundo es abogado. A veces la jerga es demasiado para que la entendamos. Somos muy buenos con los vasos sanguíneos, pero no somos necesariamente buenos leyendo contratos. Así que consíganse un buen consejo. Yo creo que estos temas tan importantes, estos temas generales que nos están diciendo, que aunque la compensación es algo importante, no es de ninguna manera lo único. Y entonces quieres entender a qué le estás poniendo tu firma, pero luego quieres entender cuál es el entorno de la práctica y si realmente puedes ir con la sensación de que has hecho las preguntas correctas. Y a veces las preguntas son incómodas y por eso a veces tienes abogados solo para hacer esas preguntas que quizás no quieres hacer, pero sabes que son importantes. Pero si puedes hacer las preguntas y reunir la información, no tienes que ser una estadística. No tienes que ser uno de esos individuos que entran, están allí por 2 años y quizás fuiste miserable por 2 años mientras buscabas y luego te vas. Esa no es la intención. No es la intención por parte de un sistema de salud y ciertamente no es la intención para ningún proveedor que recién está comenzando. Así que gracias por su tiempo, Miguel. Gracias por su tiempo, Lucas. Gracias, Stuart. Está bien, hermano.